Muy buenas noches a todos mis estimados amigos. Estamos hablando desde Costa Rica, de Nicoya. Les habla el hermano Fernando. Vamos a ver si les llegó la transmisión ya. Vamos a verlo por aquí. Un segundito. Un segundito, por favor. Ya vamos a comenzar. Vamos a ver. Vamos a probar sonido ahora. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Solamente un minutico para probar el sonido. Hermanas, ¿ustedes me escuchan bien? Amén, hermano. Ok, gracias. Parece que todo está bien. En el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a empezar. Vamos a repartir esta pantalla, abrirla aquí. Ok. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta maravillosa noche. Suplicamos que conforme sea tu voluntad, nos ayudes y nos bendigas. Que tú derrames bendiciones especiales sobre cada uno de nosotros, puesto que lo que queremos es aprender, estudiar y analizar tu santa y hermosa palabra. Bendícenos, por favor. Derrama muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros. No somos los mejores, pero creemos que te amamos y buscamos hacer tu santa y hermosa voluntad. Gracias te lo imploramos por todos los beneficios que nos has dado hasta el día de hoy. Bendito sea tu nombre, te adoramos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanita, alguna de las dos, vamos a leer todo el capítulo 1 de Marcos. Hoy vamos a utilizar la versión recobro. Es una versión que considero pues, que es buena. No es la mejor, pero es muy buena, muy buena. Muy apegada al texto original, aunque no deja de tener sus cositas, pero es buena. Así que vamos a empezar. Empecemos, hermana, por favor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan en el desierto bautizando y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la región de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu descender como paloma sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. La tentación de Jesús. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le ministraban. Jesús comienza su ministerio. Después que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de
Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús llama a los primeros discípulos. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red del mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Al ir un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, los cuales también estaban en la barca remendando las redes, y al instante los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron en pos de él. Jesús sana a un hombre con un espíritu inmundo, y entraron en Capernaum, e inmediatamente el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y entonces en la sinagoga de ellos había un hombre con espíritu inmundo y gritó diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Él manda con autoridad a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por todas partes en la región alrededor de Galilea. Jesús sana a muchos enfermos. Inmediatamente después de salir de la sinagoga, entraron en la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la levantó, tomándola de la mano, y la fiebre la dejó, y ella se puso a servirles. Al atardecer, puesto ya el sol, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. Sanó a muchos que padecían diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no permitía a los demonios hablar porque le conocían. Jesús predica en Galilea, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y Simón y los que estaban con él salieron en su busca, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he salido. E iba predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echando fuera los demonios. Jesús limpia a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y encargándoles rigurosamente, enseguida le despidió. Y le dijo: mira que no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Pero él salió y comenzó a proclamarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Marcos capítulo 1. Es muy importante que tengan lápiz y papel porque vamos a estar estudiando varios pasajes, y es muy importante que podamos analizar. Voy a hacer un pequeño recuento de los versículos que analizamos ayer muy brevemente. Versículo 1 nos habla principio del evangelio de Jesucristo. Recuerde que yo estaba explicando ayer que la palabra Jesucristo no es una palabra latinizada. ¿Por qué? Porque la palabra Jesucristo la traducción correcta es Jesús el Cristo. Y la palabra Jesús se debe traducir, aquí no sería Jesús, sino Josué, que viene del significado el Señor salva. Según Mateo capítulo 1,
versículo 21. Vamos a ir a este pasaje. Aquí lo tengo. Esta es la versión Sagrada Escritura, versión antigua de M.R. Stendhal. Trato de usar diferentes versiones porque yo quiero que ustedes vayan familiarizándose con muchas versiones, porque a veces la gente cree que es que la Reina Valera es la única que se puede utilizar. Eso es un gran error. No, deben ir acostumbrándose a utilizar diferentes versiones de la Biblia para que puedan ir aprendiendo a entender mejor el texto escrito. Mateo 1:21, vea lo que dice. ¿Se proyecta ahí, hermana? ¿Sí se proyecta? Y dará a su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a ver. Okay, entonces, la palabra Jesús se debe traducir es como Josué, es la traducción más exacta. Y dará a luz un niño, un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque salvará al pueblo de sus pecados. Ahora vean lo que dice Lucas con respecto a esto mismo. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Léalo, por favor, hermana. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy evangelio de gran gozo, que será a todo el pueblo. ¿21? Ve el 11. Que os he nacido hoy Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. ¿Me están entendiendo? Por eso cuando Marcos viene y nos habla aquí del Evangelio de Jesucristo, recuerde que la palabra Jesucristo es una palabra latinizada. O sea, son los latinos los que inventaron esta palabra. Porque el texto realmente lo que dice es Jesús, el Cristo. Y quiero recalcar algo muy importante, que Marcos nos enfatiza que el Cristo es el mismo Hijo de Dios. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, este pasaje es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ir a otro pasaje que nos va a explicar un poco mejor esto. Juan, capítulo 5, ya lo vimos, versículo 23. Yo quiero que lo lean, por favor. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ojo a este detalle. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, es que cuando dice para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Estamos hablando de que Hijo, en este contexto, los judíos entendieron que hablar de el Hijo de Dios era hablar de Dios mismo. Y Marcos nos va a enseñar es que Jesús, aparte de ser el Cristo, el enviado, el ungido de Dios, es el Hijo de Dios. Muy importante eso. Como está escrito en el libro de Isaías. Aquí también quiero recordar que Marcos nos va a citar el cumplimiento de dos profecías referidas a Juan el Bautista. Y aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará. El propósito de Juan el Bautista era preparará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Enderezad sus sendas. Un momentito. Aleluya.
Vamos, un toquecito. Estas dos profecías, vamos a buscar una serie de pasajes como Malaquías 3:1. Vean aquí. Malaquías capítulo 3. Versículo 1, hermana. ¿Lo pueden ver ahí, hermanas? Upe. He aquí que yo envío mis mensajeros en el cual barrerán el camino delante de mí y luego vendrán a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dijo el Señor de los ejércitos. Oh, interesante. Dice que he aquí yo envío mi mensajero, el cual barrerá el camino delante del Señor, o como dice otras versiones, lo preparará, es lo mismo. En Éxodo 23:20, vea qué interesante otro dato aquí. Éxodo capítulo 23. Versículo 20. Léalo, por favor. He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ojo. Ahora, véase también Malaquías, para que lo puedan buscar ustedes. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Un segundito, ya cuando me lo leo. Hágale. Aunque todos los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre y eternamente. En aquel día, dice el Señor, juntaré la coja y recogeré la amontada y a la que afligí. Ok, estoy probando sonido, pero todo está bien, el sonido está saliendo muy bien. Bendito sea Dios. Ok. Ahora, también quiero recordarles, hermanos y amigos, es que, a ver, Marcos capítulo 1:4, vea lo que dice. Esto es un detalle que quiero resaltar. Apareció Juan en el desierto bautizando y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Por qué creen ustedes que en qué consistía el bautismo de arrepentimiento que estaba predicando este hombre aquí? ¿A qué se refiere? ¿Ah? ¿Alguien que me quiera decir? ¿A qué se refiere cuando dice que Juan está, ojo a esto, predicando el bautismo, está bautizando y predicando el bautismo de arrepentimiento? ¿Por qué el bautismo de arrepentimiento? A ver, hermanos, amigos, alguien que me ponga un mensajito ahí o alguna hermana aquí. El bautismo de arrepentimiento, pregunto, ¿era para salvación o no era para salvación? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Hermana Berta,
No importa porque estamos por aprender, ¿verdad? ¿Qué cree usted aquí con respecto a esto? ¿En qué consistía el bautismo de arrepentimiento? No sé, hermano. Sí. Okay. Bueno, es muy importante que, bueno, les voy a hacer otra pregunta. ¿Era importante el bautismo que predicaba Juan, sí o no? Sí era importante porque él vino a preparar el camino para el Señor. Ok. Entonces, ¿por qué dice que Juan estaba bautizando bautismo de arrepentimiento? ¿Por qué? Ojo este detalle. Hay un pasaje, tomen en cuenta aquí que cuando hablamos de Juan el Bautista, estamos hablando de que Juan está bajo la ley mosaica. Entonces este bautismo es bajo la ley. ¿Y por qué por qué el bautismo era para arrepentimiento y para el perdón de pecados? Porque ellos tenían que reconocer lo que Juan estaba predicando. ¿Y qué predicaba Juan? La venida del Mesías. Y hay algo muy importante con respecto al bautismo de Juan. El bautismo de Juan es diferente al bautismo de Jesús. Pero vea qué interesante este pasaje que les voy a citar. Lucas capítulo 7, versículo 30. ¿Lo puede leer mi hermanita? De 30 dice, mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismo, no siendo bautizados de él. Escuchen todos. Desecharon el consejo de Dios. ¿Por qué lo desecharon? Contra sí mismo dice, no siendo, ojo, esto es muy importante, siendo bautizados por él, o sea, por Juan el Bautista. Ahora, aquí nos va a dar más luz. ¿Por qué predicaba Juan el Bautista el arrepentimiento para el perdón de los pecados? Porque sencillamente Juan viene, como decía la hermana, preparando el camino al Señor. Y hay algo muy importante, es que cuando que cuando el Bautista viene preparando el camino del Señor, los hombres tenían que creer no en Juan el Bautista, sino en el mensaje que él traía. ¿Quién? En que después de él venía otro que era más poderoso que él. Por eso el bautismo bajo la ley mosaica aquí fue tan importante. Y con sencillamente los escribas y los fariseos, los líderes del pueblo, con no querer ser bautizados por Juan, automáticamente le están diciendo a Dios, no queremos nada con usted. Aquí interesante este detalle. Este bautismo, yo quiero recalcar, es bajo la ley mosaica. Este bautismo, ¿cómo se prueba esto? Es diferente al bautismo que Jesús mandó. Hechos capítulo 19, yo quiero que observen todos este detalle. Muy despacio, la hermana nos va a ayudar a leer el pasaje despacio porque quiero ir que vayamos viendo una serie de situaciones. Hermanita. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones altas y llegó a Éfeso. Encontró a algunos discípulos. Ojo a esto. Pablo está predicando. Encuentra a unos discípulos. Escuchen la pregunta que les hace. Un momentico de lo acomodo. Un momento. Presten atención a la pregunta que les hace. Hermana. Y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo, le respondieron. Ojo a esto. Ojo a este detalle que yo quiero que todo el mundo, o que ustedes presten mucha atención. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 95. Repítamelo ahí, por favor, hermana. Y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Ojo, ojo a esto. Y entonces, esto quiere decir que cuando una persona se bautiza, recibe el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí, este don del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas ni hacer milagros, porque todavía ellos no lo habían recibido. Ahora vea el versículo 3. Aquí el que habla es Pablo. Puede leerlo, hermano. Súbalo un poquito, hermano, que no se observa. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ojo, estos hombres, estos discípulos, escuchen todos por favor, eran hombres que creían en Jesús. ¿Sí creían en Jesús? Claro que sí. Eso no hay tela de duda. ¿Creían en que Jesús era el Mesías? Claro que sí. En eso no lo podemos poner en tela de duda jamás. Pero aquí hay un detalle muy importante y es que sencillamente estos hombres habían sido bautizados en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Apareció Juan en el desierto bautizando. De arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento. Exactamente, bautizando, el bautismo de arrepentimiento. Entonces, el bautismo de arrepentimiento, ¿en qué estaba? Bajo la ley. Y por eso es que Pablo viene y dice aquí, ¿ve el versículo 4? Léalo, por favor. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. O sea, ¿qué predica? Aquí hay dos cosas importantes. El bautismo de Juan es diferente al bautismo de Jesús. Pero ¿cuál era el propósito del bautismo de Juan? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Pero ¿cuál era ese propósito? Diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es en Jesucristo. Entonces, el bautismo de Juan era el que preparaba a la gente para traerlos a Cristo, porque Juan estaba bajo la ley. Entonces, vea lo que sucede en el versículo 5. Léalo, por favor. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, pregunto, ¿fueron otra vez bautizados? Claro que sí. Pero ahora, ¿fueron bautizados por qué? Porque el bautismo en el que habían sido hechos ellos, en el que se habían bautizado ellos, sencillamente era un bautismo diferente, era bajo la ley. Aquí, este bautismo, ojo, qué importante, yo quiero marcarle mucho la diferencia. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesús? O sea, por la autoridad de Jesús. Pero este bautismo, ¿cuál es? Es este que está aquí, véalo aquí. Mateo capítulo 28. Y es por eso que marcó la diferencia a esto. Versículo 19. Este es el bautismo de Jesús. Este bautismo es el bautismo de Jesús para salvación. El bautismo de Juan era un bautismo que preparaba a la gente para que pudieran creer que Jesús era el Cristo. Así es fácil. Léalo, por favor, mi hermana.
Por tanto, Bueno, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén. Entonces, este bautismo que nos manda, que se manda aquí, es un bautismo diferente. Que este bautismo de Hechos 28:19 dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Porque este bautismo es el que manda Jesús para el perdón de los pecados. Pero aquí hay un problema, hermana. Entonces, Mateo 19, ¿es lo mismo o no es lo mismo que, es lo mismo o no es lo mismo que Hechos 2:38? ¿Qué dice usted? ¿Son el mismo bautismo? Mateo 28:19 es el mismo bautismo. ¿Es el mismo bautismo de Hechos 2:38 o es otro? Amén. A ver, mis hermanas. Y hermano, porque en Hechos 2:38 dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí también están recibiendo el don del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, entonces, ¿ese bautismo está correcto o no es correcto? El de Hechos 2:38. ¿Y por qué quiero recalcar algo a esto? Porque hay grupos religiosos que le dicen a la gente que usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Bueno, pues qué importante, porque sencillamente la Biblia cuando habla manda a bautizar, sí, y el bautismo lo manda a que sea por la autoridad. Ojo esto, vea que aquí incluso dice en el nombre, un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Es el nombre de la deidad. ¿Y cuál es el nombre de la deidad? El tetragramatón. Para que usted me entienda, la Y, la H, la V y la H. Nadie sabe ese nombre. El nombre sagrado de Dios, en el nombre sagrado de Dios está Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo mismo, y quiero recalcar mucho sobre esto hoy, es lo mismo que esta otra parte. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Por qué es lo mismo? Ya se van a dar cuenta ustedes por qué estoy diciendo que es lo mismo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es que cuando se menciona aquí la palabra Jesucristo, lo que el escritor quiere hacer que es agarra la palabra Jesucristo, pero al hablar de Jesucristo, implícitamente está dando a entender que existe el Padre y existe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre no se puede separar de Jesús y Jesús no se puede separar del Espíritu Santo, porque es una comunión íntima. No me gusta utilizar esta palabra, pero para que me entiendan, digamos que en Dios está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Estimado amigo, usted que me está oyendo, si usted no ha sido bautizado para el perdón de los pecados, para ser añadido al cuerpo de Cristo, no para ser evangélico, no para ser testigo de Jehová, no para ser mormón, no. Porque los mormones bautizan, sí, para el perdón de los pecados, sí. No solo Jesús bautizan para el perdón de los pecados. Pero ¿cuál es el problema del bautismo de esta gente? Es que las doctrinas que ellos siguen son doctrinas que no están apegadas al Nuevo Testamento. Entonces, una persona que ha sido bautizada en el nombre de Sol, en el nombre de Jesucristo, en la iglesia Luz del Mundo, o lo solo Jesús, esta persona debe bautizarse nuevamente. Ahora, vamos al versículo 5, Marcos 1:5. Y salían a él toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El bautismo, el bautismo de Juan era también para recibir el perdón de pecados. Y
Por eso los confesaban. Vea, esto es importante. Confesaban los pecados. Ahora en el versículo 6 nos habla, esto quiero recalcar algo muy importante. ¿Se me puede leer el versículo 6, hermanita? Al que participemos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ahora, ¿por qué ustedes creen que Marcos habla aquí de Juan y no de lo que estaba haciendo, sino de su manera de vestir? ¿Por qué? ¿Me pueden tal vez decirme algo? Si no saben, no importa. Yo quiero que ustedes vean Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Vea qué importante este detalle. Vamos a buscar una serie de pasajes. Segunda de Reyes 1, 8. Vamos a buscarlo. Capítulo 1, versículo 8. Léalo, por favor, hermano. Y ellos les respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Elías el Tisbita. Esto quiero que se lo graben en la mente. Ahora, ¿qué relación creen ustedes que hay entre Elías el Tisbita y por qué Marcos? Aleluya, Señor bendito. A ver. ¿Y por qué creen ustedes que? Vamos a ver. Denme un segundito. ¿Y por qué ustedes creen que Marcos menciona aquí la vestimenta de Juan? Ojo. ¿Qué relación puede haber entre Juan y entre Marcos 1:6 y entre este Elías? ¿Habrá alguna relación? ¿Creen ustedes que hay alguna relación o no? Bueno, vamos a ir viendo para poder avanzar algo. Marcos habla de Juan vestido con pelo de camello. ¿Por qué? Vea lo que habla Mateo, capítulo 11, versículos 13 y 14. Léalo, por favor, hermano. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ojo a esto, es muy importante. Recuerden que había una profecía que Elías volvería. Entonces, no es que la Biblia está hablando de la reencarnación, no, sino que aquí Marcos nos menciona a Marcos. Señor, vamos a ver. Vamos a Marcos. Marcos. Aquí Marcos nos menciona a Juan vestido con pelo de camello. ¿Por qué? Porque los judíos tenían que entender que al ver el estilo en el que predicaba Juan el Bautista y como venía vestido, les recordaba a Elías. Vean otro pasaje muy importante que está también en el libro de Mateo, capítulo 17.
Mateo 17, del 10 en adelante. Vamos a leer, por favor. Hermana. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que debe venir antes Elías? Esto es muy importante. Esta creencia estaba en el pueblo judío y los judíos estaban esperando a Elías. Lo único es que el concepto que tenían los judíos es como que Elías iba a reencarnar. No. Aquí Jesús va a explicar en qué sentido es que vino Elías. Elías vino en Juan. ¿En qué? En el espíritu de Juan. O sea, como predicaba en la antigüedad Elías, así vino predicando Juan el Bautista. Ve al 11. Jesús respondió y les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Ojo, Jesús está diciendo que sí, que Elías iba a venir y iba a restaurar todas las cosas. ¿Por qué las iba a restaurar? Porque Elías vino predicándole al pueblo que se arrepintieran para que recibieran aquel que iba a venir. Y cuando Jesús dice en el 11, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, automáticamente dice, mas os digo que Elías ya vino. No olviden ese detalle, hermanas, por favor, y hermanos y amigos. Ahora, vean Lucas capítulo 1. Yo sé que me voy a atrasar un poquito en esto, pero es que esto es muy importante que quede claro. Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Vamos a leer. ¿Quién lo lee? El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Tu mujer Elizabeth te engendrará un hijo y le llamarás Juan. Tendrás gozo y júbilo y muchos se regocijarán por su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor. No beberá jamás ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel les hará volver al Señor su Dios. Y él mismo irá adelante en su presencia con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sensatez de los justos y a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Se están dando cuenta, Lucas nos habla cuál era el propósito de la venida de Juan el Bautista. Y esto Dios lo tenía preparado de antemano. Él mismo irá delante de él en su presencia, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué es eso? Que de la manera que predicó Elías, ¿se acuerdan que Elías desafió a los profetas de Balaán? Él solo, y mató a más de 7,000, ¿ok? Con ese mismo poder es que venía Elías. Por favor, entendamos esto. Y en Juan capítulo 1, versículo 21, vea lo que se dice aquí. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Porque todos estaban esperando a Elías y no se habían dado cuenta que en Juan el Bautista había venido en el poder
el poder que traía Juan el Bautista, en ese poder es que se había manifestado Elías. Ahora, en el versículo 7, o vamos al 7, Señor. Luya, vamos a ver. Aquí está. En el versículo 7, Marcos 1:7, vea lo que dice. Léalo, por favor. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Es muy importante que entendamos que en Marcos 1:8 dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Hablando de Jesús, el trabajo que Jesús estaba haciendo, hermanos y hermanas que están escuchando todos esta transmisión, es la diferencia entre el trabajo que Juan el Bautista hacía era para traer a la gente a Cristo. Muy importante esto. Mientras que Jesús venía y él bautizaba con el Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver más adelante en este libro. Por el momento vamos a dejarlo ahí. Ahora, en el versículo 9, otro detalle muy importante. Este pasaje está paralelo a Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, y está en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Ahora sí, vamos a leer este pasaje, por favor, hermanos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Veamos varias cosas importantes aquí. Ojo a esto es muy importante, mis estimados hermanos. Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Por qué fue bautizado en el Jordán? ¿Por qué creen ustedes? ¿Y por qué fue bautizado Jesús? ¿Tenía pecados? ¿Qué creen ustedes? Recuerden el pasaje que yo cité ahorita. Lucas capítulo 7, versículo 30. Este fue el propósito por qué se bautizó Jesús. Recuerden que Jesús era un judío. Y Jesús como judío tenía que guardar todo. Y como judío, vean lo que pasó. Pero los fariseos y los legistas rechazaron, esta palabra es muy importante, el designio de Dios para con ellos. O sea, la voluntad de Dios, no siendo bautizados por Juan. Entonces, ¿por qué Juan bautizó a Jesús? Porque Jesús como judío, él se mete en este designio, en este mandamiento. Porque el mandamiento era para todo el pueblo judío. Jesús era un judío. Y como judío, él tenía que guardar, él tenía que bautizarse para poder aceptar los designios de Dios. Ojalá puedan subrayar este pasaje con Marcos capítulo 1, versículo 10. Porque a veces la gente saca muchas explicaciones de que Jesús se bautizó, pero por esto y por esto no. El único propósito que yo encuentro en el Nuevo Testamento es este. Jesús era un judío, Jesús estaba bajo la ley, y como judío, porque en este pasaje dice que los fariseos y los legistas, o sea, los líderes, rechazaron los designios, o sea, la voluntad de Dios, no siendo bautizados por Juan el Bautista. O sea, todo el que rechazaba el bautismo de Juan el Bautista estaba rechazando la voluntad de Dios. Por eso es que sencillamente Jesús viene y es bautizado. Pero
La diferencia es que sucede algo maravilloso. Luego, cuando subían del agua, aquí lo maravilloso, se abrió los cielos y el Espíritu como paloma. Descendió sobre él. Los gnósticos dicen que a partir de este momento el Cristo se le metió a Jesús, pero eso es una gran mentira. No, la Biblia no dice eso. Lo único que dice es que el Espíritu descendió como paloma. Ojo, se abrió los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia. Escuchen esto. ¿Quién habló allá en el cielo, hermanas? ¿La grabadora? Dios Padre. El Padre. A ver, el Padre habló en el cielo. El Espíritu descendió como paloma. Y Jesús fue bautizado. ¿Por qué recalco sobre esto? Porque hay mucha gente que dice que nosotros somos trinitarios. Bueno, la Biblia no habla de trinitarios, pero la Biblia sí habla de que hay una trina deidad. En la deidad está Jesús, está el Espíritu Santo y está el Padre. Y esto, los amigos, solo Jesús no lo van a poder arrancar jamás de la palabra de Dios. La Biblia enseña claramente que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en Marcos 1:12, vamos a leerlo. Marcos 1:12 y 13, hermana. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Ojo a esto. Marcos nos habla de que Jesús fue llevado a el desierto. Marcos capítulo 1 de 12 y 13. Y dice que era tentado por Satanás y estuvo con las fieras y con los ángeles le servían. Pero para entender un poco más esta parte, vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, para que entendamos bien esto, hasta el versículo 11. Vamos a leerlo, hermano. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. ¿Me adoras? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Okay. Es muy importante que veamos esta narrativa. Aleluya, aleluya. Marcos capítulo 1,
dice que Jesús fue llevado al desierto. Pero yo quiero, vamos a ver si puedo hacer algo aquí. Déjenme un momentico. Aquí encontré lo que quería encontrar. Esta narración de Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 13, se proyecta ahí, hermana, ¿se ve? Sí, hermano. Ok. Yo quiero que vamos a ir viéndolo, ir viéndolo en los tres evangelios. Mateo 4, del 4 al 11, Marcos 1, 12 y 13, y Lucas 1 al 13. Mateo 4:4, ¿cómo dice? Léalo, por favor, mi hermana. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, No, ahí. Ahora, Marcos, vea lo que nos dice. Vean. y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Un toquecito que quiero ver si puedo hacer algo. Dame un segundito, si puedo ampliar más la pantalla. Es que más grande. Parece que sí la puedo ver. Vamos a ver. Ah, sí se puede ver. Oh, gloria a Dios por eso. Vamos a ver. Denme un segundito. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, vea el versículo 12. Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y vean lo que dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Marcos sencillamente dice que Jesús fue llevado o impulsado por el Espíritu Santo. Que Jesús fue llevado por el Espíritu. Y Marcos y Mateo nos dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, vean esto, porque yo quiero que vamos viendo una diferencia. Marcos 1:13. Léalo, por favor. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahora vea lo que dice Lucas 4:2. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas nos agrega algo diferente. No comió nada en aquellos días. Marcos sencillamente dice allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y con los ángeles le servían. Marcos nos agrega algo más al relato, que en el momento que Jesús fue tentado habían fieras, pero también habían ángeles que servían a Jesús. Y en Mateo 4:5, vea lo que dice. Vean, hermana. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Mateo, vean los relatos cómo se amplían. Mateo nos dice que Jesús fue llevado al pináculo, o sea, la parte más alta de la ciudad, del templo, en la ciudad. Marcos nos dice que habían fieras y que Jesús estuvo 40 días. Lucas nos dice que Jesús sencillamente no comió nada. Ahora, vamos al versículo 6 de Mateo. Vean el versículo 6 de Mateo.
Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vuélvalo a leer para que quede más parejito porque no se entendió muy bien, hermanita, disculpe. Pero fue por culpa mía. Dele. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora vea lo que dice Lucas. Jesús respondiendo le Esa es la dijo, respuesta de Jesús. Aquí tenemos esta, el 3. Lucas entonces, 4:3. entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Esto es muy importante. Di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿Porque no era Dios? ¿Por qué no hizo que se convirtieran las piedras en pan? Porque él no iba a, porque dice que el Señor no tenía que tentar a su padre, él tenía que obedecerle. Porque él estaba en un plan de obediencia. Ahora, vean la respuesta de Jesús. En Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y vean lo que Lucas sigue diciendo en el 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Oye, qué interesante. ¿Cómo nos amplía ahora el panorama? Entonces Jesús fue llevado, puesto en el pináculo del templo, después en un monte, le mostraron los reinos del cielo, estuvo con hambre, estuvo con fieras, estuvo 40 días y 40 noches. ¿Ve por qué son importantes los evangelios sinópticos? Porque cuando juntamos estos tres pasajes, son tres pasajes observados desde tres puntos de vista diferentes, pero que a la final van a lo mismo. Vea la respuesta de Jesús según Mateo. Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, la respuesta, ¿por qué Jesús no convirtió las piedras en pan? ¿Porque no podía? No. Porque no necesitaba tentar a Dios. Ojo a esto. Y va al versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, en Lucas 4:6, vea cómo el diablo lo que le ofrece. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Esto es muy importante, Dios mío. Satanás le está ofreciendo la gloria de los reinos a Jesús. Y Satanás dice, ¿por qué? Porque a mí me ha sido entregada. ¿Es verdad lo que está diciendo Satanás aquí o es mentiras? ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdad o es mentira lo que Satanás le dijo al Señor? Escuchen lo que dice Lucas 4:6. Le está diciendo, la gloria, dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, o sea, de los reinos. Satanás le está ofreciendo a Jesús los reinos. Y da una razón, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. ¿Es verdad o es mentira lo que dijo Satanás ahí? Es verdad lo que le dijo. Sí, porque Satanás, sí, porque son los reinos de la tierra y él sí tiene potestad sobre eso. Pero, perfecto, porque está hablando de reinos terrenales. Pero adicionalmente, vean algo muy importante y concluimos con este pasaje. Vea, esto es muy importante, hermana. Este pasaje, ojalá se lo aprendan de memoria.
Segunda de Corintios 4:4. Vea cómo Satanás es llamado. Léalo, por favor. Esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ojo, el Dios de este mundo, o sea, Satanás no le mintió a Jesús, porque él es el Dios de este mundo. Y ojo, y vamos a ir a otro pasaje todavía más fuerte todavía. Vea este. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Vamos a ver por qué lo hizo. Vea qué interesante esto. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Satanás no mintió cuando le ofreció eso a Jesús. Pero cuando Jesús muere en la cruz, él, vea lo que hizo. Lo despojó, o sea, le quitó. Eso es muy importante. Despojó a los principados y a las autoridades. Por eso Satanás hoy en día no tiene ningún poder sobre ningún ser humano, excepto el poder que usted y yo le queramos dar, como cuando nos lleva a tentar o a pecar. Y esto es muy importante. Y despojó a los principados y a las autoridades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Satanás no mintió. Qué interesante este estudio hasta el día de hoy. Marcos capítulo 1, versículos. Quedamos en Marcos capítulo 1, versículo 14. Mañana continuaremos, mañana es viernes, ¿sí? Mañana continuaremos, Dios mediante. Y hermanos, hermanas, muy importante, mis hermanos, es de que entendamos que Jesús lo que quiere es que conozcamos su voluntad. Vuelvan a leer el Nuevo Testamento. Hermano y amigo, lea el libro de Marcos. Léase Marcos capítulo 1 mañana, para mañana todo el día. Mañana léalo, por favor, para que podamos sacar más provecho de esto. Quedamos en Marcos capítulo 14, capítulo 1, versículo 14. Muy amables, muy agradecidos por habernos acompañado en esta transmisión, en esta noche. Que Dios les bendiga y gracias. Gracias igualmente, hermana Berta, hermanita Marta, con que se le cortó el internet. Bueno, y todas las personas que se han conectado, que Dios les bendiga. Vamos a despedirnos. Hermano, ¿puede orar por mi hermana Zenaida, que salió mal en los exámenes, por favor? Vamos a orar por Zenaida, listo. Vamos a terminar en palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Suplicamos que conforme a tu voluntad, tú nos bendigas y bendigas esta palabra, Señor. Igualmente te suplicamos que bendigas a todas las personas que participaron o escucharon de tu palabra. Amantísimo Señor, te imploramos que conforme sea tu voluntad, nos ayudes. Ayúdanos para que podamos salir adelante y para que tu palabra sea predicada siempre. Bendice a Zenaida, la hermana de la hermana Berta, que ha salido malita en algunos exámenes. Suplicamos que conforme sea tu voluntad, tu mano poderosa esté con ella. Y que si es tu voluntad, Padre Santo, tú la sanes. Si no ha obedecido el Evangelio, que tú le ayudes y abras su corazón para que la luz de tu Evangelio resplandezca en ella. Te bendecimos, pues, Señor, y no solamente por ella, por cualquier hermano o cualquier hermana que esté en cualquier parte en el mundo, que esté enfermo o esté enferma. Que tu mano sanadora, que tu mano poderosa sea puesta en esa enfermedad y conforme a tu voluntad, si es tu voluntad, que tú le sanes. Y si no es tu voluntad, pues que le des fuerza para seguir adelante. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.
Se despide de ustedes el hermano Fernando desde Costa Rica, Nicoya. La paz de Cristo. Mañana los espero para que sigamos estudiando Marcos capítulo 1 a partir del versículo 15. La paz de Cristo.